Buenos días. Estamos nuevamente para abordar dentro de la unidad número 4 uno de los ejes más importantes de esta área, que es justamente el crecimiento y desarrollo. Antes de empezar, nosotros deberíamos preguntarnos, ¿por qué es importante controlar el crecimiento y desarrollo de los niños, de los adolescentes, de las personas en general? ¿Y qué entendemos nosotros por crecimiento y desarrollo? Porque muchas veces estos conceptos se usan como sinónimos y sabemos que no lo son. Entonces, es muy importante aprender exactamente qué significa. Si bien son conceptos que son complementarios entre sí, son diferentes. Crecimiento justamente es el incremento de la masa de un ser vivo, producto de dos fenómenos, de la hiperplasia, o sea, del aumento del número de células, y de la hipertrofia, que es el tamaño celular. Ustedes saben que la unidad funcional de nuestro organismo es la célula. Por lo tanto, el crecimiento está caracterizado justamente por cambios físicos y aumento del tamaño corporal. Y es un proceso cuantitativo. ¿Eso qué significa? Cuantitativo, que se puede medir y cuantificar. Ahora después vamos a ver cómo. El desarrollo como proceso que nos está indicando como algo dinámico, como que no es estático. ¿Proceso de qué? De aparición, de adquisición, de desaparición y o perfeccionamiento de conocimientos, de habilidades y funciones en un organismo, en un ser vivo, en un ser humano. Y es un proceso denominado cualitativo, porque a diferencia del crecimiento, nosotros no lo podemos medir, pero sí lo podemos calificar en base a determinadas tablas, controlando justamente las habilidades, las funciones que va teniendo o adquiriendo un niño a lo largo de su vida. Y por último, maduración, definido como el máximo nivel de crecimiento y desarrollo alcanzado en un momento determinado. Es el desarrollo progresivo, también se define así, desarrollo progresivo, hasta alcanzar el estado óptimo. ¿Cómo la evaluación del crecimiento y desarrollo? ¿Cómo hacemos? ¿De qué requiere? Requiere fundamentalmente de una atención integral. ¿Integral por qué? Porque no es solamente evaluar aspectos biológicos, es decir, la parte física, los cambios corporales, sino también evaluar aspectos psicológicos, familiares, es decir, en qué familia está incluido este sujeto, y fenómenos sociales que acompañan a la vida de este ser humano. Por eso se habla de atención integral. Vamos a detenernos un poquito en crecimiento. El crecimiento es un indicador sensible de la población, por eso es importante evaluar este aspecto. Sensible de la salud y de la nutrición de una población. Permite detectar alteraciones, enlentecimiento o detención muchas veces del crecimiento, que son indicadores y signos de alarma de que algo no está andando bien. Es de fácil realización y debe formar parte de un programa integral donde la promoción, la prevención, la recuperación y la rehabilitación formen parte. Este crecimiento, ¿cuándo se inicia? Se inicia en el momento de la fecundación, cuando las dos gametas se unen, forman el huevo cigoto y comienza una nueva vida. Y nos acompaña toda la vida. Acá me voy a detener un poquito, porque crecimiento generalmente se asocia con el aumento, del peso y de la estatura. Y sabemos que la estatura en un momento dado se alcanza, en un momento dado no crecemos más. Entonces, por eso tenemos el concepto de que crecemos hasta un determinado momento de nuestra vida. Y sin embargo, el último ítem en esta diapositiva dice que acompaña toda la vida. ¿Por qué? Porque el crecimiento no es solamente en estatura. Nosotros sabemos que hay determinadas zonas de nuestro cuerpo que siguen creciendo, partes, por ejemplo, el pelo, las uñas, la piel, que ustedes ya habrán visto en las unidades anteriores. Ese regeneramiento de la piel es crecimiento. Y además
Por ejemplo, en situaciones patológicas, no quiero entrar mucho en patologías porque nuestra área no toca patologías, pero simplemente para graficar este concepto, por ejemplo, cuando nosotros nos fracturamos o cuando nos cortamos. Cuando nos cortamos, nos tiene que crecer la piel para poder reparar ese tejido. Cuando fracturamos un hueso, tiene que crecer hueso para poder reconstituir ese hueso que se ha roto. Por eso se dice que el crecimiento acompaña toda la vida. ¿Qué características tiene este crecimiento? Algunas ya la vimos. Primero, que es de evaluación simple y bajo costo, denominada esta técnica de antropometría, que nosotros vamos a tener práctico para que ustedes aprendan las habilidades antropométricas. De bajo costo porque se necesitan instrumentos muy sencillos, balanza, tallímetros o pediómetros, para poder evaluarlo. Permite realizar acciones de prevención simples para prevenir trastornos que pueden ser graves. El crecimiento no está vinculado solamente con factores biológicos, está vinculado también con factores psicosociales y ambientales. Y lo otro que tenemos que saber es que cualquier injuria o daño que tempranamente y en forma prolongada se instale en un organismo va a producir, cuanto más temprano, mayor daño y menor recuperación, sobre todo si no es detectado a tiempo y por lo tanto tratado. Entonces, la vigilancia del crecimiento forma parte de esta atención integral de la niñez. O implica medir, representar este valor en las curvas de crecimiento, reflexionar sobre qué implica ese valor que nosotros antropométricamente detectamos en nuestro paciente o en la persona a la cual estamos realizando la técnica, valorarlo, hacer una evaluación dinámica, es decir, no nos sirve un solo valor, sino tenemos que verlo a lo largo del tiempo, involucrar a la madre y a la familia de ese niño, de ese joven, de ese adolescente. ¿Para qué? Para poder concluir en acciones concretas que impliquen mejorar o proporcionar al individuo el mejor crecimiento normal de esta persona. Pasando ya al desarrollo, el desarrollo psicomotor es el curso de cambios en distintas conductas sensoriomotrices, conductas emocionales, el lenguaje, la inteligencia y el aprendizaje. ¿Esto qué significa? Que todas estas áreas, todos estos cambios en estos determinados ítems que están puestos acá, se dan conjuntamente para promover el mejor desarrollo psicomotor en el niño. ¿Cuál es la importancia? Así como hablamos de la importancia de la evaluación del crecimiento, también es importante la evaluación del desarrollo. ¿Por qué? Porque es la base estructural del proceso de humanización, individuación y expresión de todas las potencialidades que ese niño trae. Es un buen indicador de salud. Estas manifestaciones conductuales son un adecuado indicador de salud. Las experiencias tempranas a las cuales el niño está expuesto influyen en el desarrollo psíquico ulterior y los problemas del desarrollo son la principal causa de discapacidad en la adolescencia y en la juventud. Entonces, ¿cuáles serán los objetivos que debe perseguir el control del desarrollo? Primero, promoverlo. Segundo, prevenir sus problemas. Detectar oportuna y tempranamente los problemas que puedan estar ocurriendo en relación al desarrollo, hacer una buena orientación diagnóstica y un buen tratamiento, y por supuesto el seguimiento. Todas estas cosas, ¿cuándo deben ocurrir? En un periodo crítico que va entre los 3 y 5 años. Yo diría los primeros 5 años. ¿Por qué? Porque es donde el niño logra, ¿no es cierto?, desarrollar funciones cada vez más complejas, y es un periodo crítico donde, hoy habíamos dicho, donde las injurias o los daños que pudieran ocurrir tempranamente van a implicar a largo plazo graves trastornos. El desarrollo también tiene características. Una de ellas es que es multidimensional, como su palabra lo dice,
abarca varias dimensiones, distintas áreas. Es un proceso continuo, no queda quieto, un proceso que continuamente está cambiando a medida que el niño va creciendo y se va desarrollando. Es acumulativo porque cada logro que el niño hace se basa o se apoya en un logro anterior. Es progresivo, como su palabra lo dice, va progresando a medida va transcurriendo el tiempo y el niño se va desarrollando normalmente. Es dinámico, por lo dicho anteriormente, integrado porque toma distintas áreas motrices del lenguaje, áreas cognitivas, y está en combinación con dos factores que son fundamentales que ya venimos hablando en todas las unidades. La combinación de los factores genéticos, es decir, el chip que cada uno trae, heredado por el material genético de sus progenitores, y este material genético en relación con el ambiente que rodea o el entorno del niño. Esta diapositiva lo que intenta ver es que la estructura del cerebro humano o el eje del desarrollo está en estrecha relación con el sistema nervioso. Tenemos los lóbulos, distintos lóbulos con distintas funciones. Dentro de los lóbulos hay determinadas áreas que están encargadas de los procesos sensoriales, como por ejemplo el área auditiva, el área del lenguaje, el área de la audición, y centros que están totalmente interconectados entre sí. Para entender el proceso de desarrollo del sistema nervioso central, nosotros tenemos que entender que hay cuestiones que son estructurales, que para un mayor entendimiento se dividen en dos tipos, progresivos y regresivos. Progresivos está la proliferación neuronal, o sea, ustedes saben que la célula del sistema nervioso es la neurona. Esta proliferación, este aumento de las neuronas, se da en la etapa prenatal. La arborización dendrítica, ustedes saben que la neurona tiene un cuerpo, tiene arborizaciones dendríticas y una colita o axón. Entonces, esta arborización, que como su nombre dice, esta ramificación de las dendritas que va a permitir la comunicación entre las neuronas, también se da en la etapa prenatal en el 6º mes de gestación. La sinaptogénesis, referida exclusivamente a la sinapsis, es decir, a la unión, que no es una unión estrecha, que permite entre las neuronas, que permite la transmisión de la información, que también se da al 6º mes de gestación, que comienza, mejor dicho, y la mielinización, referida como si fueran cables a la protección que tienen estos nervios justamente para poder transmitir el impulso nervioso. Todos estos procesos son progresivos. Y dentro de los regresivos tenemos dos, la apoptosis o muerte celular y la poda axonal o pruning, referida justamente como su nombre dice, como cuando podamos una planta. Podamos ramitas que están secas, ramitas que ya no tienen brotes, refiriéndonos a una planta. Bueno, en la poda axonal se refiere justamente a eso, a podar determinadas uniones que no se utilizan justamente para mejorar la conducción o facilitar la transmisión de un determinado vía o de un determinado impulso nervioso. El recién nacido tiene alrededor de 100 billones de neuronas que constituyen la materia gris y que componen el cerebro adulto. Con eso nacemos y después no se nos regeneran más neuronas. El crecimiento del cerebro, que ustedes saben, una de las técnicas antropométricas, hoy hablamos del peso, de la estatura y del perímetro cefálico. Cuando nosotros medimos al niño la circunferencia craneana y medimos el aumento del perímetro cefálico, tenemos que saber que ese aumento, que sí se da, se hace a expensas no del crecimiento neuronal, sino del crecimiento de otras células llamadas células gliales, que hacen que aumente el perímetro cefálico, cuya máxima multiplicación se alcanza alrededor del primer año de vida de la persona. Entonces, esta replicación neuronal o multiplicación se da en el periodo prenatal, entre el 2.º y 4.º mes,
El otro fenómeno es que estas neuronas van migrando, se van relocalizando, también se da en el periodo prenatal, tercero y quinto mes, la formación de mielina o mielogénesis por células denominadas de la oligodendroglia, se da del sexto mes de gestación hasta los 21 años aproximadamente. El proceso de la sinaptogénesis, de la formación de sinapsis, que es tal vez uno de los procesos más extraordinarios porque hace que se formen marañas de conexiones justamente a medida que el niño se va desarrollando, formándose redes e interconectando centros. Es fundamental que esto ocurra. En el recién nacido se calcula que hay alrededor de 50 millones de sinapsis y alrededor de los 2 años hay 100 millones de sinapsis, que después, ahora vamos a ver en una diapositiva, estas sinapsis van disminuyendo por el fenómeno que sigue a continuación, que se llama de poda axonal o pruning, como ya habíamos hablado, de reducción sináptica. Entonces, en esta diapositiva lo que podemos ver en la primera es el desarrollo cerebral temprano que grafica la densidad de sinapsis. Fíjense, desde la primera, donde hay pocas sinapsis, en la parte del medio grandes sinapsis, gran cantidad, y en la última una maraña de cables, entendido así como si fueran cablecitos, donde hay mucha conexión de estos axones. En la de abajo está graficada al nacer escasa sinapsis, a los 6 años una gran cantidad, y fíjense, a los 14 años, o sea, alrededor de la adolescencia, se empiezan a podar. ¿Por qué se empieza a podar? Porque hay funciones que no se están utilizando y entonces se podan justamente para facilitar las conexiones más importantes. Entonces, en base a esto, surge una teoría de la estabilización selectiva de la sinapsis que dice que el número de sinapsis se va reduciendo desde el nacimiento hasta la edad adulta, donde únicamente las sinapsis más activas, más estimuladas y por lo tanto mejor calificadas, si se quiere, entre comillas, son las que se estabilizan, persisten, mientras que las otras degeneran y se podan. Estos cambios cerebrales que se producen están en relación con los estímulos ambientales. O sea, los estímulos ambientales se expresan tanto en la formación de nuevas sinapsis como en la poda, también en la bioquímica cerebral, o sea, los mensajes a través de los neurotransmisores y los receptores, y en áreas de representación cerebral en áreas de diferentes tamaños. Cuando un niño, por ejemplo, comienza a hablar, hay estudios que pueden mostrar que el área representada del lenguaje en el sistema nervioso presenta mayor tamaño y mayor cantidad de sinapsis. Hay otro fenómeno que es importante entenderlo, que se habla frecuentemente sobre el proceso de neuroplasticidad. Se dice, los niños tienen una gran neuroplasticidad. Entendido a esto como el proceso de desarrollo de axones, de dendritas y de conexiones de la neurona y de la capacidad que tiene este sistema nervioso para adaptarse funcionalmente ante alteraciones, sean estructurales o fisiológicas. Es decir, se dice el cerebro del niño es plástico, por eso cuando un niño tiene alguna lesión, uno no debe apresurarse a establecer un pronóstico, porque muchas veces los niños nos sorprenden porque logran hacer esta reconexión y pueden quedar tal vez con mucho menor secuelas si nos ocurriera a nosotros los adultos. Por supuesto que esto no es una generalización y todo va a depender del grado de injuria, del mantenimiento de la injuria en el tiempo, etc. Entonces, volvemos a lo que ya habíamos dicho, esta evolución neurológica o psicomotriz tiene dos factores que son determinantes. Los factores genéticos, o sea, la programación innata, los aspectos biológicos que cada uno trae,
en relación con los ambientales, donde la estimulación del ambiente o del entorno es fundamental, y otro aspecto que recobra una gran importancia, sobre todo desde la etapa prenatal y postnatal también, que es la nutrición. Nosotros sabemos que los niños que nacen con bajo peso al nacer o que fueron desnutridos fetales, es decir, que ya intraútero no han recibido los nutrientes necesarios, o bien los que nacen no son alimentados correctamente, sabemos que el aspecto nutricional en este periodo crítico, en los primeros años de la vida, cobra real importancia y lo debemos atender. Bueno, para ir ya terminando, hay dos cuestiones que son importantes que ustedes entiendan. Que cuando hablamos de maduración neurológica o psicomotriz, nosotros debemos hablar de áreas. Las áreas, empiezo con lo de abajo, las áreas que si bien se estudian en forma separada simplemente para que podamos entender, estas áreas se dan al mismo tiempo. Son áreas de motricidad gruesa, de la motricidad más fina, de movimientos más finos, el área del lenguaje y el área de la esfera psicosocial, que nosotros en crecimiento vamos a estudiar las generalidades y probablemente en años superiores de la carrera ya veamos bien qué hace o qué debería hacer cada niño en cada etapa, para lo cual hay hitos o pautas del desarrollo que son las pautas que el niño sí o sí las debe tener en una determinada edad y que marca el pasaje a otra etapa, para lo cual hay especies de cartillas o pancartas que van a ver que vamos a hacer un trabajo práctico como para que ustedes puedan entender cómo evaluar el desarrollo de un niño. Y lo otro que es importante, que vendrían a ser como las leyes o ejes directrices que marcan la maduración neurológica de un niño, que es importante entender, no estudiarlo de memoria, sino internalizarlo y aprenderlo, es que los ejes que marcan el desarrollo van de la parte cefálica a la parte caudal, de proximal referido a la parte central, al eje medial del cuerpo hacia la parte distal, de la parte refleja a cortical, que ya lo voy a explicar, y de involuntario a voluntario. De cefálico a caudal y de proximal a distal guarda relación fundamentalmente con el sentido de la mielinización que tiene el tracto córtico-espinal, o sea, de la corteza a la médula espinal, también llamado piramidal o motor. ¿Qué significa esto? Que cuando el niño nace, van a pasar 3 meses hasta que se mielinice el tracto de la médula, el tracto correspondiente a la región cervical de la médula espinal. Por lo tanto, en esos primeros 3 meses el niño va a poder primero sostener su cabeza. Van a pasar otros 3 meses hasta que se va a mielinizar la parte lumbosacra. Por lo tanto, el niño se va a poder sentar, que se llama sedestación. Después va a venir la parte de mielinización de 2 grandes plexos, el plexo braquial correspondiente al miembro superior y el plexo lumbosacro correspondiente al miembro inferior, que va a permitir explicar el eje que va de proximal a distal, ¿no es cierto? Hasta que llegamos a las puntas de los dedos de la mano, donde el niño va a poder hacer la oposición, que es un hito de la inteligencia, entre el pulgar y el índice, pudiendo realizar movimientos finos. Y con respecto al miembro inferior, va a perder uno de los reflejos importantes, que es el reflejo plantar, pudiendo comenzar la marcha autónoma y pudiendo hacer los movimientos voluntarios. Esto se inicia en el nacimiento y se completa alrededor del primer año. Para explicar los otros 2 ejes que nos faltan de reflejo a cortical, tenemos que saber que el niño nace con reflejos arcaicos, es decir, reflejos que no dependen de la corteza cerebral, sino que son subcorticales y que son reacciones ante los estímulos a los cuales el niño está sometido y que van desapareciendo, la gran mayoría en los 3 meses, pero otros se van desvaneciendo a lo largo del primer año y pasan a ser de reflejos arcaicos
a reflejos corticales, es decir, toma el comando la corteza cerebral. Esto va explicando o está en relación con el último eje que mencionábamos anteriormente, que es de involuntario a voluntario. Es decir, al tomar el dominio cortical, el niño lo que hace es domina sus movimientos, se imbrica con sus deseos y aparece la voluntad. Bueno, esta última es una imagen de cierre donde vemos a los niños en distintas etapas, acostados, gateando, parándose, sentado, corriendo, que lo que intentan es explicar justamente todo esto o cerrar todo esto de que el desarrollo es un proceso que se da a lo largo del tiempo, que hay una secuencia que se debe cumplir, pero que cada niño la va a cumplir en forma individual. Por eso hablábamos de que era un proceso individual y que era la base estructural de la individuación y que permite, de acuerdo a esa interacción con el ambiente, expresar sus potencialidades. Bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos en otro momento.